Hola, en este video te enseñamos a hacer esta figura de Link del videojuego Zelda. Para hacer cada bota tomamos 8 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando más volumen en la parte inferior para dar forma al pie. Aplanamos la parte superior de la bota para que pueda encajar la pierna. Hacemos algunas marcas con una herramienta curva. Para hacer cada pierna tomamos 8 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Alargamos la pieza dándole la siguiente forma. Aplanamos la parte inferior de la pierna para que pueda encajar con la bota. Luego aplanamos en forma diagonal la parte superior de la pierna. Hacer algunos retoques para darle forma a la rodilla. Probamos si las piezas encajan bien. Tomamos un palo de madera humedecido con pegamento y lo insertamos en la bota. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Aplicamos más pegamento y ensamblamos ambas piezas. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pierna. Dejamos secar ambas piezas sobre una base de Tecnopor por un par de horas. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar al final. Para hacer la cadera tomamos 11 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos la parte superior de la pieza y le damos la siguiente forma. Aplicamos pegamento y ensamblamos la cadera. Solo uno de los palos de madera debe ser más largo que el otro para que pueda encajar en el torso. Estiramos un poco de pasta de goma y cortamos 2 cintas con un cortador de pizza. Aplicamos pegamento en la parte superior de cada bota y colocamos las piezas. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Para hacer el torso tomamos 25 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior para que pueda encajar con la cadera. Hacemos una cavidad en la parte superior para que pueda encajar el cuello. Luego hacemos una cavidad en ambos lados del cuerpo para que puedan encajar los brazos. Hacemos algunos retoques en el área del cuello. Marcamos los pliegues de la ropa con una herramienta curva. Así debe quedar al final. Aplicamos pegamento en la parte superior de la cadera. Luego marcamos el lugar y hacemos otro orificio con un palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en estos lugares y los rellenamos con pasta de goma. Alisamos esta área con una herramienta para borrar las uniones.
Para hacer la falda estiramos 13 gramos de pasta de goma. Luego cortamos una pieza larga con un cortador de pizza. Aplicamos pegamento en la parte superior de la cadera y colocamos la falda. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el cinturón. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la hebilla del cinturón. Para hacer cada brazo tomamos 5 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dándole la siguiente forma. Luego aplanamos el extremo en donde se colocará la mano. Marcamos los pliegues de la ropa con una herramienta curva. Tomamos un alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento y lo insertamos en el brazo. Luego doblamos el brazo flexionando el codo. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro brazo, pero con un alambre mucho más largo que debe incluir la longitud de la espada. Para hacer cada mano tomamos 1 gramo de pasta de goma. Luego alargamos ligeramente la pieza y la aplanamos. Marcamos los dedos con un bisturí empezando con el pulgar. Cerramos los dedos formando un puño. Para hacer la espada tomamos 7 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la aplanamos con un rodillo. Aquí tenemos la plantilla de una espada en una hoja de papel. La colocamos sobre la pieza y cortamos la silueta con un bisturí. La espada tiene 10 centímetros de largo. Cortamos una silueta más, pero con la plantilla de la espada boca abajo. Aquí ya hemos cortado 2 siluetas de la empuñadura de la espada en color azul. Aplicamos pegamento en una de las siluetas de la espada y colocamos el alambre con el brazo de la siguiente manera. Si el alambre está muy largo lo cortamos con un alicate. Aplicamos pegamento y colocamos la otra silueta de la espada. Aplicamos pegamento y colocamos las piezas de la empuñadura. Aplicamos pegamento y ensamblamos las manos. Hacemos un orificio en ambos lados del cuerpo con un alambre para que el ensamblado de los brazos sea más fácil. Aplicamos pegamento y ensamblamos los brazos. Colocamos 2 palos de madera para que sostenga el peso de la espada y la figura pueda mantener esta posición. Insertamos un mondadientes humedecido con pegamento en el área del cuello para que pueda sostener la cabeza. Aplicamos pegamento en el otro brazo y lo pegamos en la cadera. Luego insertamos un mondadientes de la siguiente manera para que pueda sostener el escudo. Cortamos lo que sobra con un alicate. Aquí tenemos la plantilla del escudo. Tomamos 12 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos la pieza y la estiramos con un rodillo dejando más volumen en el medio.
Colocamos la plantilla encima de la pieza y cortamos la silueta con un cortador de pizza. El escudo mide 6 centímetros por 4.8 centímetros. Marcamos los detalles con una herramienta puntiaguda. Estiramos 5 gramos de pasta de goma de color gris y cortamos otra silueta del escudo. Marcamos el borde exterior del escudo y lo cortamos con un bisturí. Luego cortamos una silueta de color azul. También cortamos pequeñas piezas de color amarillo, gris y rojas. Marcamos sobre la pieza azul los lugares donde serán colocadas las piezas pequeñas. Aplicamos pegamento y ensamblamos las piezas del escudo. Así debe quedar al final. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el escudo. Dejamos secar la figura de un día para otro. Retiramos los palos de madera. Para hacer el cuello tomamos un poco de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior formando una punta. Luego aplanamos la parte superior. Aplicamos pegamento y ensamblamos el cuello. Aplicamos pegamento y colocamos estas pequeñas piezas verdes de la ropa. Para hacer la cabeza tomamos 13 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Hacemos un poco de presión en el centro de la pieza de esta manera. Luego marcamos el área de la nariz con una herramienta curva. Marcamos el área de los ojos con una herramienta redonda. Modelamos el área del mentón. Marcamos la boca con una herramienta de corte. Luego marcamos los labios con una herramienta curva. Así debe quedar. Ahora dejamos secar la pieza en maicena por 3 horas para evitar que se deforme. Retiramos la pieza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Aplicamos pegamento y colocamos los ojos. Marcamos el área donde se colocará la cabeza y hacemos un orificio con un mondadientes para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y ensamblamos la cabeza. Para hacer las patillas alargamos 2 pequeñas piezas de pasta de goma amarilla. Hacemos unas marcas con una herramienta de corte, aplicamos pegamento y colocamos las piezas. Para hacer el cerquillo modelamos 3 gramos de pasta de goma de la siguiente manera. Hacemos algunas marcas con una herramienta de corte. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en su lugar.
Aplicamos pegamento y colocamos un pequeño mechón en este lugar. Modelamos las orejas y las colocamos. Tomamos 2 gramos de pasta de goma y modelamos el cabello de la parte posterior de la cabeza. Hacemos varios cortes con una tijera. Hacemos algunos retoques. Aplicamos pegamento y colocamos el cabello. Aplicar pegamento y colocar un pequeño mechón en este lugar. Aplicamos pegamento y colocamos las cejas. Para hacer el gorro tomamos una bola de pasta de goma de 16 gramos. Luego alargamos la pieza dejando más volumen en la parte inferior. Doblamos la pieza de esta manera y hacemos una cavidad en la parte inferior para que pueda encajar la cabeza. Marcamos los pliegues del gorro con una herramienta curva. Insertamos parte de un mondadientes en la cabeza, aplicamos pegamento y colocamos el gorro. Para pintar los detalles utilizamos colorantes de repostería en gel. Finalmente colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada ojo para darles brillo. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.